Invitamos a la mesa al defensor del pueblo, Eduardo Vega, por favor, adelante. Para la inauguración, y también invitamos al director de Oxfam, Frank Boren. Gracias a quienes han llegado temprano, gracias por la paciencia y por esperar. Vamos a cambiar un poquito el programa. Lo que vamos a hacer en este momento es la inauguración formal y luego vamos a pasar a la presentación del libro Políticas Públicas y Cambio Global, una perspectiva del cambio climático en la Amazonía andina, que va a estar a cargo de Frank Boren, director de Oxfam. Vamos a entregar un ejemplar a cada uno de ustedes más adelante, así que los invitamos a que se queden y compartan con nosotros todo el foro y los dos paneles que tenemos a continuación. Entonces agradecemos al defensor del pueblo, Eduardo Vega, por estar aquí con nosotros y le damos la palabra para que inaugure este foro. Muy buenas tardes con todos y con todas, estimado Fran, amigos y amigas. Realmente es un honor para mí estar esta tarde aquí, invitado por Oxfam y por los organizadores de este evento para inaugurar este foro internacional denominado Consulta Previa, Cambio Climático e Inversiones en América Latina, intercambiando experiencias y propuestas. Estos días son particularmente tristes para el Perú, por la pérdida irreparable de 4 de sus ciudadanos pertenecientes al pueblo indígena Ayaninka. Edwin Chota y sus compañeros estuvieron bregando por largos años por el reconocimiento de sus tierras, la protección del bosque y reclamando la presencia del Estado a pesar de la desidia con la que se encontraban. Por ello quisiera pedirles que podamos tomar un minuto de silencio en la memoria, por la memoria de Edwin Chota y de estos 4 dirigentes indígenas Ayaninka. Muchas gracias. Los estados latinoamericanos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas. El reconocimiento de sus tierras y territorios, así como de sus derechos sobre los recursos naturales, son parte importante de dicha agenda. Además, tienen la obligación de construir instituciones que les permitan a todos los latinoamericanos participar en pie de igualdad en las decisiones sobre su destino común. En este contexto, la consulta previa a los pueblos indígenas constituye una promesa, un desafío, el de convertirse en la bisagra entre esas dos cuestiones fundamentales, garantizar derechos y buscar consensos. Su regulación, la regulación del derecho a la consulta, no ha sido una tarea sencilla, aun cuando nuestro país ha sido el primero en el mundo en desarrollar un marco normativo de nivel legal y reglamentario sobre la materia. Esfuerzo que ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, por el ex relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin embargo, el desafío actual es la adecuada implementación de ese marco normativo, pues los derechos solo se encarnan en los pueblos cuando son ejercidos a plenitud. El Estado, los pueblos indígenas y las empresas tienen el deber de garantizar que eso ocurra, que cada pueblo indígena de los Andes y de la Amazonía sienta que va a ser escuchado y que se tomarán decisiones de Estado valorando e incorporando sus opiniones y puntos de vista. Lograr este objetivo no es una tarea sencilla en un escenario de debilidad institucional, de alta corrupción, de ausencia de mecanismos de planificación territorial
y de presiones y tensiones económicas. Sin embargo, debemos hacerlo. Es importante, además, no ver a la consulta previa y a la participación indígena solo como herramientas reactivas frente a los proyectos de inversión. El reto es convertirlas en verdaderos mecanismos democráticos que permitan incorporar la perspectiva intercultural desde la etapa de planificación y de forma transversal a toda la agenda del desarrollo sostenible. Quiero recordar que los pueblos indígenas han dado muestras permanentes de una apuesta y un compromiso con la prosperidad del país. Ellos enfatizan que el crecimiento económico no se contrapone con sus legítimas exigencias de respeto a sus derechos, de un trato equitativo, de su autodeterminación y participación. Por otro lado, como se sabe, el Perú recibirá en poco más de 2 meses la 20ª conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Será una reunión fundamental. El año pasado, el secretario de las Naciones Unidas lo resumió en una frase: el éxito en Lima será clave para finalizar un acuerdo climático global, ambicioso y legal en el 2015 en la ciudad de París. Estamos hablando, desde luego, de un acuerdo que garantice la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que no ponga en riesgo la vida en el planeta. Un acuerdo de dichas características es una cuestión crítica para países que, como los latinoamericanos, son de alta vulnerabilidad al cambio climático, y entre los más vulnerables están los pueblos indígenas. Las implicancias que enfrentamos son graves. Por ello, en las decisiones que se adopten, es fundamental girar la mirada hacia la agenda de los pueblos indígenas, pues dichas poblaciones guardan una relación muy estrecha y productiva con el medio en el que viven. Lo que está en juego finalmente son las condiciones que hacen posible el goce de derechos fundamentales, como la salud, el acceso al agua potable, el ambiente, la alimentación y la propia vida en América Latina. Está en cuestión, además, definiciones ligadas a la justicia global y a las responsabilidades compartidas. No hay duda de la responsabilidad que tienen los países desarrollados en la generación del problema y del deber moral que los debe llevar a contribuir decisivamente en su solución. Al mismo tiempo, un país como el Perú, que no contribuye significativamente a las emisiones globales, debe aprovechar el contexto de la COP para generar los cambios institucionales que nos vayan conduciendo hacia una economía baja en carbono y de políticas de adaptación efectivas. Esto acompañado de reformas del Estado que fortalezcan su presencia en el territorio y garantice una actuación articulada de los diferentes niveles de gobierno. América Latina necesita generar mecanismos de diálogo que nos permitan darle forma al proyecto de construir países sostenibles, diversos e inclusivos. La consulta previa es uno de ellos, pues permitirá construir capacidades para enfrentar el cambio climático, junto con los pueblos indígenas, poniendo por delante el respeto de sus derechos. Hace unos días he remitido al Poder Ejecutivo diversas recomendaciones orientadas a garantizar los derechos de nuestros ciudadanos indígenas, así como fortalecer la lucha contra la tala ilegal y contra otras actividades ilícitas en la Amazonía. He recordado que desde el 2010 venimos formulando recomendaciones precisas sobre cómo proteger los bosques amazónicos en defensa de los pueblos indígenas y de nuestros recursos forestales, tareas sin las cuales no hay futuro posible. Vemos con satisfacción que hace poco la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ha asumido el liderazgo de atender
y empezar a resolver los temas de la agenda indígena y de la tala ilegal. Toca ahora construir o reformar las instituciones para que contribuyan efectivamente con este proceso. Con estas palabras, declaro inaugurado el presente foro internacional, deseándoles una fructífera discusión y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces al defensor del pueblo, Eduardo Vega, y ahora damos pase a Frank Boren para la presentación del libro sobre cambio climático, una perspectiva del cambio climático en la Amazonía andina. Muchas gracias, y me disculpo de antemano por lo afónico que estoy. No voy a echar la culpa al clima cambiado de esto, pero algo tiene que ver. Muchas gracias, Eduardo, tanto por tu introducción como por tu gesto de invitar al minuto de silencio. Y a la vez digo, hoy vi en varios medios el anuncio de que ahora sí saldrán los títulos de propiedad de la comunidad de Soweto y otros que están en situación similar con celeridad. Qué triste de que recién requiere 4 muertos más un rebote internacional, seamos francos, bastante más contundente que a nivel nacional, y que recién ahí se pueden hacer las cosas que no se han hecho durante 10 años. Pero bueno, esa es parte de la dinámica en lo que estamos. En una agenda un poco diversa y que a propósito pretende abordar varios ángulos relacionados con cambio climático, y la capacidad propositiva que desde Oxfam consideramos no está suficientemente representada. Hemos hecho una división tal vez un poco arbitrario de dividir subtemas y ser lo más propositivo y lo más provocador de aportes del público posible. Entonces, dentro de ello, pueblos indígenas y actividades extractivas en Latinoamérica con carácter internacional es una mesa, Amazonía, pueblos indígenas, cambio climático es otro, y en el marco de eso hemos optado como un aporte de Oxfam la presentación que aquí está en la mesa, en la salida del evento, de un libro que es fruto de un evento organizado con el Ministerio de Ambiente aproximadamente hace un año, en agosto de 2013, que trata de dar una entrada sobre políticas públicas y cambio global, una perspectiva de cambio climático en la Amazonía andina. Y la lógica básica que estaba detrás de eso, de que tanto en Oxfam como en varias organizaciones con quienes venimos trabajando, compartimos la preocupación de que el cambio climático y sus consecuencias no está ameritando en el Perú la importancia del debate político, que no está recibiendo la importancia que los hechos la hacen ameritar. Creo de que el actual momento de la coyuntura electoral lo está demostrando con bastante nitidez. Sabemos de que tanto para gobierno central, como para gobiernos regionales, como para gobiernos municipales, provinciales y distritales, cambio climático les puede traer abajo el desarrollo que son parte de los planes construidos, digamos, anulando el posible factor cambio climático. Sin embargo, en cuanto a posiciones de los varios candidatos, uno, no hay voluntad, con muy pocas excepciones, en los mismos candidatos como para pronunciarse al respecto, y dos, tampoco hay una exigencia como para que los varios candidatos, las varios candidatos se pronuncien al respecto. Un poco que seguimos como si nada pasaba. Y eso, faltando menos de 3 meses para que Perú sea anfitrión de la conferencia de las partes del 1 al 12 de diciembre aquí en Lima. Anticipamos de alguna manera también de que la fecha de hoy iba a coincidir con la conferencia, no la conferencia de las partes convocada por las Naciones Unidas, sino la conferencia de los jefes de Estado convocada por el señor Ban Ki-moon en la ciudad de Nueva York,
donde el día de hoy nuestro presidente Ollanta Humala ha sido un orador digamos, de preferencia, y con justa razón así, ya que a partir del 1 de diciembre el Perú asume la presidencia de la conferencia de las partes, que, como ya hizo referencia el señor Vega, del avance que se logra en esos 12 días en el Perú, dependería el potencial de éxito que se tendría en la conferencia similar del próximo año 2015, a ser conducida en la ciudad de París. Hoy día el presidente Humala ha dicho de que es tiempo de que pasemos a los hechos y dejemos de lado las palabras. Puede ser una afirmación evidente, pero no deja de ser muy verídica y necesario de ser expresado en ese momento. Y además, entre sus varias explicaciones, ha proporcionado algunas cifras, entre las cuales está el hecho de que se estima de que el Perú viene gastando entre 3.000 y 3.500 millones de dólares anuales en combatir los daños causados por el cambio climático. Eso, de alguna manera, me lleva a lo que fue una de las principales razones para convocar un evento junto con el Ministerio de Ambiente el año pasado. Y es que dentro de la injustamente subrepresentada atención pública que recibe el cambio climático, también están ocurriendo simplismos que nos hacen perder tal vez posibilidades de las mejores soluciones posibles. Me refiero a lo siguiente. Como todos sabrán por ahora, desde el ángulo científico, el cambio climático consiste de dos dimensiones: la mitigación del cambio climático por un lado y la adaptación al cambio climático por el otro lado. Ambos tienen una clara connotación política, que está más que nada en que cambio climático, en contraste con lo que hemos conocido por décadas como variabilidad climática, cambio climático, su contraste esencial es de que atribuye responsabilidades de qué está generando, mientras variabilidad es esencialmente capricho de la naturaleza, que un año te puede tocar favorable y el próximo desfavorable. Cambio climático, detrás de ello pone efectos causales que contribuyen a responsabilidades. Y en la medida de que quienes son responsables, sean gobiernos, empresas, individuos, lo que sea, y pasen sin asumir las consecuencias, bueno, están encontrándose en una situación políticamente injusta, porque lo justo es que los daños en esta vida de alguna manera se compensan. Y además esto va en desmedro a quienes generalmente tienen muy poco que perder, y lo poco que tienen lo están perdiendo. De ahí nace esencialmente desde esta última situación de países y poblaciones que sufren embates de cambio climático sin haber aportado apenas al proceso que genera este cambio climático. A aquellas poblaciones no le queda otra cosa que adaptarse a lo que la realidad se les impone. Ahora, en nuestro entorno, un poco hemos devenido en que la adaptación al cambio climático tiene aplicaciones claras, y varios gobiernos locales y regionales lo están demostrando así en sus propias planificaciones. Tiene análisis y reacciones medianamente claras en ecosistemas de costa y de sierra. O sea, la reducción de los glaciares resultando en una disminución del agua disponible para riego, por lo tanto mayores periodos de escasez, mayores de estrés para los cultivos que se tratan de cultivar, incluso una alza gradual de temperaturas, son fenómenos conocidos y la misma gente lo percibe como tal y lo están percibiendo como problema. Por lo tanto, hay clamor para poder corregir o adaptarse a esta situación, y de alguna manera los gobiernos locales y regionales están contribuyendo a esto. Sin embargo, si bien en la selva los mismos fenómenos están reinando, y si bien la gente está
notando de que el clima de hoy no es el mismo que el clima hace 10 o 15 años, aparentemente no ha llegado aún a un punto de preocupación de que las mismas poblaciones lo vean como una amenaza. Y un tanto de que mientras no haya reclamos visibles o no haya consecuencias dramáticas, más o menos es suficiente motivo como para que se postergue la toma de decisiones políticas. Bueno, veíamos con preocupación de que probablemente muy pronto adaptación al cambio climático iba a cobrar mucha relevancia, que había indicios de proyecciones, de extrapolaciones de tendencias naturales que apuntaban claramente a esto, pero que el debate político simple y llanamente no tenía un lugar para ello. Un poco al revés es en el caso de mitigación de cambio climático, mitigación, es decir, los esfuerzos que se puede hacer como para amenguar o reducir la cantidad total emitida de gases de efecto invernadero. Ese fenómeno natural vale tanto para la selva como para la sierra. Es verdad de que debido al volumen mucho mayor de biomasa por hectárea en la selva, los efectos y las apuestas de mitigación son bastante mayores que en la sierra, pero tampoco es motivo como para pensar de que deja de ser relevante en la sierra. Entonces, un poco poniendo en 4 cuadrantes, adaptación, mitigación, Andes y Amazonía, pensamos de que valía la pena sustentar unos argumentos que no excluyan como que mitigación tan solo es válido para nuestra Amazonía y adaptación al cambio climático tan solo es válido para nuestra costa y sierra. Y este fue el origen del documento, en lo cual han colaborado varios actores, notoriamente Eric Pajares, y que termina con unas conclusiones de que, bueno, verdaderamente el problema es demasiado importante como para seccionarlo entre subproblemas que corresponden a cada uno de los sectores, sino que en primer lugar lo que se requiere es un enfoque integral e intersectorial. Y que dentro de ello hay tareas para todos y nadie puede eximirse, desde el nivel de gobierno central, gobiernos regionales, municipales, ni tampoco candidatos y que por lo tanto debería de ser parte de debates, pero vemos de que a falta de tan solo 2 semanas de las elecciones regionales y municipales, en realidad son muy excepcionales y con mucho esfuerzo se trata de convocar modestos eventos en las varias regiones que tocan ese tema. No es ahora el lugar de entrar mucho más, pero también hay toda una dimensión de gestión de riesgos que tiene su teoría y su concepción desde aquella época que todavía tratábamos de las variaciones climáticas como variabilidad, pero que definitivamente también requiere una adaptación en el contexto actual, y más que nada la connotación política que viene de esto, y donde la expectativa en primer lugar estaría en las autoridades políticas como para que tomen la iniciativa. Entonces, si bien el libro salió publicado hace unos 10 meses y en su momento ha tenido cierta difusión, nos parecía de que uno, frente a la temática del evento de esta noche, 2, por la coincidencia de la conferencia global de Ban Ki-moon con una presencia y discurso prominente de parte del presidente Ollanta Humala, y 3, como para complementar el panorama de derechos de los pueblos indígenas, derecho a la consulta y una mayor profundización de cambio climático y lo que ha de hacer en los varios niveles gubernamentales en respuesta a ello, nos parecía que valía la pena de atraer la atención de esa sala una vez más al tema, así que les recomiendo para su lectura y en la salida va a estar disponible en la mesa. Muchas gracias. Bien.
Bien, gracias a Frank Boren por la presentación del libro. Como él ha señalado, se les va a entregar a cada uno de ustedes un ejemplar. Y agradecemos la participación, por supuesto, del Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, por estar aquí en la inauguración de este Foro Internacional Consulta Previa, Cambio Climático e Inversiones en América Latina, intercambiando experiencias y propuestas.